Gráficamente vamos a observar un equilibrio entre el saldo de la cuenta corriente y el saldo de la cuenta financiera cuando el ahorro sea igual a la inversión. Esto a la tasa de interés internacional, que va a ser igual a la tasa de interés nacional, basándonos en esto que es una economía pequeña y abierta. En ese punto entonces vamos a tener un saldo cero. El país no va a tener ni una posición ni acreedora ni deudora. Analizaremos a continuación casos en los cuales esta situación se va a ir modificando. Pero primero vamos a pasar del gráfico donde vamos a ver la cuenta financiera al gráfico donde vamos a poder relacionar también con la cuenta corriente. Gráficamente vamos a representar las exportaciones netas como pendiente positiva cuando hablemos de tipo de cambio real expresado en pesos por dólares, que sería el caso chileno más directo. En este caso, entonces, si S menos I fuera cero, entonces nuestras exportaciones netas también serían cero. Lo podemos ver en la parte de abajo del gráfico. Entonces, en ese momento tenemos una posición neutral respecto al resto del mundo. Veamos ahora el caso en que la tasa de interés internacional aumente. Ahora sea R2, es decir, mayor a R1. En este caso, como R aumenta, ¿qué va a terminar pasando? Que la tasa de inversión va a disminuir. Pero como estamos en una economía abierta, ya no necesariamente el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Qué nos va a terminar pasando? Que ahora el ahorro es mayor que la inversión. Tenemos esta brecha. Y esa brecha nos va a dar un saldo en la cuenta financiera mayor que cero y por tanto también un saldo en la cuenta corriente mayor que cero. ¿Cómo lo vamos a poder ver expresado esto a continuación? Para eso utilizamos el otro gráfico, que es el gráfico donde vamos a poder relacionarlo con el tipo de cambio real. En este caso, gráficamente se lo estoy representando al revés en dólares por peso. Esta relación, como ahora el ahorro es mayor que la tasa de inversión, entonces vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha de la cuenta financiera, del saldo de la cuenta financiera. Como tenemos un saldo mayor, entonces el tipo de cambio real expresado en dólares por peso disminuye. Eso significa que nuestra moneda relativamente, en términos reales, se depreció. Nuestra moneda ahora se hace más barata a comparación al resto del mundo y por lo tanto exportamos más. Eso lo vamos a ver entonces en este gráfico. Aumenta hacia la derecha el saldo en la cuenta financiera y eso nos lleva también a un aumento en la cuenta corriente. Analicemos el caso contrario. ¿Qué pasa ahora si la tasa de interés internacional es menor que la situación inicial? Ahora lo vamos a llamar R3. Considerando la relación inversa que existe entre la tasa de interés y la inversión, entonces ahora la inversión va a ser mayor. Entonces ahora vamos a tener una inversión mayor que la tasa de ahorro y por tanto tenemos un saldo menor que cero en la cuenta financiera y eso también nos va a llevar a un saldo en la cuenta corriente menor que cero. Si lo analizamos junto con el otro gráfico, entonces ahora hay un desplazamiento hacia la izquierda. Ahora el saldo es menor que cero, que teníamos el cero acá, y el tipo de cambio real ahora expresado en dólares por peso aumenta, significa que ahora nuestra moneda se apreció. Entonces, como se apreció, para el resto del mundo es más caro adquirir nuestros bienes, pero para nosotros no es más barato comprar los bienes del resto del mundo. Entonces aumentan las importaciones. Entonces XN ahora sería menor que cero. Esto siempre partiendo del supuesto que estamos en un nivel de equilibrio en cero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense en lo que les escribo acá arriba. Siempre I, que es el nivel de producción, está en un nivel fijo, porque es el nivel natural de la economía. Estamos en el largo plazo. Recuerden, en el largo plazo, equilibrio. Y R no lo podemos manejar nosotros porque R es un movimiento internacional. Entonces, también por eso que en el gráfico anterior, el ahorro con la inversión siempre va a ser de forma vertical, porque no dependen, el ahorro y la inversión no depende del tipo de cambio. No existe una relación, por eso es de forma vertical. Ahora, a continuación, lo que nosotros vamos a analizar van a ser 4 casos de estática comparativa, pero que ustedes lo pueden complementar con otros casos, como lo hemos visto en economía cerrada, donde van a haber movimientos en el consumo, por ejemplo, o movimientos de la política fiscal, pero con varios supuestos. Veamos el primer caso. Supongamos que hay una expansión fiscal en el país, y en este caso la expansión fiscal, recuerden, se puede hacer mediante o aumento en el gasto o disminución en los impuestos. ¿ya? La política fiscal expansiva puede ser mediante cualquiera de las dos vías. Cualquiera de las dos vías que nosotros elijamos, siempre y cuando, recuerden esto, sea movimientos temporales.
porque si hablamos de movimientos de una política fiscal expansiva, por ejemplo, mediante el aumento en el gasto, pero es de forma permanente y es financiado también con aumento en los impuestos de igual cuantía, entonces no debería haber ningún movimiento en cuanto al ahorro. Eso tienen que acordarse de economía cerrada. Acá nosotros estamos analizando movimientos que son temporales o movimientos que van a afectar al ahorro de una u otra forma. Entonces, al hacer un aumento en el gasto o disminuir los impuestos, vamos a afectar el ahorro nacional va a disminuir. Si el ahorro nacional disminuye, esto siempre se analiza como un paréntesis, ahora el ahorro es menor, como la inversión es la misma, porque la inversión de qué dependía de la tasa de interés internacional y esta no se ha movido, entonces el saldo de la cuenta financiera disminuye. Como disminuye, esta tiene que ser igual al saldo en la cuenta corriente, por lo tanto también disminuye el saldo de la cuenta corriente. Pero para que esto se produzca, tiene que haber un movimiento en el tipo de cambio real. En este caso, nuestra moneda se va a apreciar. Cuando esto ocurre, es decir, una disminución en el saldo de la cuenta financiera y una disminución en el saldo de la cuenta corriente, esto se llama déficit gemelos. Gráficamente tenemos entonces este caso, cualquier movimiento que afecte al ahorro, en este caso por un aumento en el gasto fiscal o una disminución en los impuestos, nos va a llevar a una contracción en el ahorro total. Ahora el ahorro va a ser menor que la inversión permanece tal cual en el mismo nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque la tasa de interés internacional no se movió. Hay otros casos en los cuales también se podría afectar el consumo. ¿En qué caso? Por ejemplo, si hubiésemos aumentado los impuestos va a afectar lo que es el ingreso disponible y por tanto hubiese disminuido el consumo. Tienen que ver todos los subcasos. Por ejemplo, si este aumento en el gasto fiscal es financiado con deuda, si es con equivalencia ricardiana o sin equivalencia ricardiana. El único caso donde el ahorro no se va a ver afectado es cuando es un aumento del gasto fiscal de forma permanente, financiado también de forma permanente en igual cuantía con un aumento en los impuestos. Todos los otros casos nos van a llevar a una disminución en el ahorro y por lo tanto gráficamente a esta situación. ¿Qué pasa ahora si esta política fiscal se produce en el resto del mundo? Pensémoslo en una economía grande como Estados Unidos o China, o si lo vemos como la Unión Europea en su conjunto. Va a terminar pasando que como estas economías son muy grandes, por lo tanto ellas afectan la tasa de interés internacional. Entonces cuando analicemos una economía grande, hay que analizarlo como si esta economía grande fuera una economía cerrada. Entonces ya sabemos que en una economía cerrada, si aumenta el gasto fiscal, por ejemplo, disminuir los impuestos de forma temporal, vamos a llevar a una situación en que la tasa de interés interna de ese país va a aumentar. Entonces, si aumenta la tasa de interés interna de ese país, equivale a que aumente la tasa de interés internacional. Y ahí es cuando recién afecta a una economía pequeña y abierta como Chile. Entonces, primer caso, aumenta la tasa de interés internacional a causa de una política fiscal expansiva en una economía grande del resto del mundo. Esto va a provocar que disminuya la inversión. ¿Por qué disminuye la inversión? Porque esta depende, a su vez, de la tasa de interés. El saldo de la cuenta financiera, como el ahorro es el mismo, pero la inversión es menor, entonces ahora el saldo es mayor que cero, o positivo, o aumenta, depende de cuál es la situación inicial en la que estamos. Esto nos va a llevar también a un aumento en el saldo de la cuenta corriente. Y para que esto ocurra, lo que va a terminar pasando es que nuestra moneda se va a depreciar. Esto explica por qué cada vez que, por ejemplo, Estados Unidos aumenta su deuda, esto relaciónenlo con lo que habíamos visto en balance de pagos, que Estados Unidos es el país con la mayor deuda del mundo en cuanto a saldo en la cuenta corriente. Entonces, tiene que estar constantemente financiando su política expansiva. En este caso, entonces, cuando Estados Unidos, por ejemplo, aumenta su deuda, lo que termina provocando es que aumente la tasa de interés internacional y el resto del mundo dice, ahora en Estados Unidos, como necesitan deuda, entonces pagan más por nuestro dinero, vamos a dejar de invertir en las economías pequeñas y vamos a ir a invertir a Estados Unidos. Entonces ahí existe una relación, incluso desde el punto de vista político lo pueden analizar, de que eso limita el desarrollo de la economía más pequeña, porque constantemente Estados Unidos está expandiendo su política, ya sea o gastando más dinero o disminuyendo los impuestos, y eso provoca que en cierta forma en los países menos desarrollados las inversiones que se tienen que hacer no se hagan. ¿Por qué? Porque el dinero va a parar a Estados Unidos. Gráficamente entonces vamos a tener una disminución en cuanto
a la inversión, pero un movimiento por la curva nos va a llevar entonces a un ahorro menos inversión, que es el saldo de la cuenta financiera mayor que cero, y eso también a un saldo de la cuenta corriente mayor que cero. Visto desde el otro gráfico, que es donde vamos a relacionar la cuenta financiera con la cuenta corriente, entonces vamos a tener una expansión hacia la derecha, y en este caso se va a ver representado también por una depreciación de nuestra moneda. Ahora, hay que entender por qué ocurre la depreciación de la moneda. Piénsenlo de la siguiente manera. Si la tasa de interés en el resto del mundo aumentó en comparación a la tasa de interés que está internamente, entonces los inversionistas van a querer sacar su moneda del país y llevarla al extranjero. Pero uno de la economía chilena no saca pesos chilenos, saca dólares. Entonces los pesos chilenos yo tengo que convertirlos en dólares. Entonces aumento la demanda por dólares. Y al aumentar la demanda por dólares, mi moneda se hace más abundante, por lo tanto se hace más barata. Y eso provoca que mi moneda se deprecie porque estoy aumentando mucho la demanda por una moneda extranjera. Y así entonces el inversionista va a poder sacar su inversión del país, pero convertida en dólares. Y la situación contraria, cuando mi moneda se aprecia, es cuando ingresan muchos dólares al país. Si ingresan muchos dólares, entonces el dólar se hace abundante. Y como hay mucho dólar en la economía porque está ingresando mucho, entonces el dólar se hace más barato. Y eso significa que se haga más barato, significa que mi moneda se está haciendo más cara. Entonces lo podemos ver en la relación que si estuviéramos en una situación donde el peso chileno puede transarse por dólar en 700 pesos por un dólar, en la situación neutral, y empiezan a ingresar más dólares a la economía, entonces va a pasar, por ejemplo, de 700 a 600. Ese sería entonces el ejemplo que ustedes deberían tener mentalmente para analizar cuando la moneda se deprecia o se aprecia. Veamos otro caso. En este caso, una política comercial contractiva. Vamos a ver casos de política comercial contractiva cuando hayan movimientos en el caso de los aranceles. Una política comercial contractiva es un aumento en los aranceles, entonces yo hago más restrictivo el ingreso de importaciones a mi economía. Esto además asumiendo que no hay en cuanto aranceles a las exportaciones. Vamos a ver casos en las economías que sí tienen aranceles a las exportaciones, como el caso de Argentina, lo que es los cereales, lo que es el vino, lo que es las carnes. En el caso de Chile no hay aranceles a las exportaciones. Lo existió en el caso chileno en la época del salitre, donde se cobraba un arancel por la exportación de salitre. Actualmente eso no existe. Entonces, si yo aumento los aranceles, hago más restrictiva la entrada de importaciones. Pero eso también me trae un efecto negativo, porque yo estoy alterando de forma artificial lo que es las exportaciones netas. Porque yo estoy disminuyendo las importaciones no porque el mercado quiera importar menos, sino porque las estoy restringiendo de alguna forma. Eso termina provocando entonces que mi moneda se aprecie. ¿Por qué razón? Porque ahora solamente estoy importando, entonces entran dólares, mi moneda se va haciendo entonces más escasa, porque está en comparación al dólar. El dólar, recuerden que al ingresar a Chile tiene que ser convertido en pesos chilenos. Entonces estoy demandando más pesos chilenos. Al demandar más pesos chilenos, mi moneda se va haciendo más cara. Y el dólar yo no lo estoy gastando porque no estoy comprando la cantidad que compraba antes para que hubiera cierto equilibrio entre el flujo de entrada y salida de dólares de la economía. Si mi moneda se empieza a apreciar, entonces también me va a empezar a afectar las exportaciones. Y voy a terminar gráficamente en una situación como la siguiente. Aumentan los aranceles, disminuye las importaciones, esto hace que artificialmente entonces aumenten las exportaciones netas. Eso lo vamos a ver gráficamente como un desplazamiento hacia la derecha. Pero al no haber un movimiento en el saldo de la cuenta financiera, entonces efectivamente no vamos a tener exportaciones netas mayores. Esto lo único que va a terminar provocando es una apreciación de nuestra moneda y vamos a terminar en el mismo saldo de la cuenta financiera con el mismo saldo de la cuenta corriente, pero la diferencia es que la composición interna de estas exportaciones netas va a ser distinta. En este caso, piénsenlo como que si nosotros exportáramos antes 800, importáramos 600, entonces nuestro saldo eran 200. Ese saldo de 200 también lo podemos tener simplemente exportando 400 e importando 200. El saldo en sí es el mismo, pero la composición interna no lo es. Acá tienen que tener cuidado con esto porque dice con compensación tributaria. Eso significa que yo modifiqué, al aumentar los aranceles, disminuí otros impuestos para que finalmente los impuestos recaudados en total sean exactamente los mismos. Si no existiera esta compensación tributaria, entonces
nuestro ahorro sería distinto dependiendo si terminamos recaudando más o terminamos recaudando menos.